La militarización de la frontera de Perú ya es aplaudida por los propios venezolanos que viven en el país. Grupos de profesionales venezolanos, hartos de la estigmatización, piden mayor control para evitar la llegada de delincuentes. ¿Tú apoyas esa militarización en Perú para evitar que sigan llegando en masa venezolanos? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, creo que es una medida que tenía que haber sido adoptada anteriormente, cuando el gobierno peruano se dio cuenta de que había un éxodo masivo. Ha cambiado la atmósfera. O sea, ya pasamos de ser unas personas consideradas como cultos, chéveres, amables, a ser alguien de que te tienes que cuidar. Tú como venezolano en Perú, ¿por qué crees que es favorable la restricción de la entrada de venezolanos a Perú? Desde hace rato ya era hora de que tomaran las riendas de sus fronteras, porque en el Perú hace más de 40 años no se venía militarizando. Entonces esto permitió la llegada de muchos malos elementos que han visto en Perú una forma fácil y accesible para delinquir. Estoy de acuerdo con la militarización en la frontera de Perú, aún siendo años atrás un migrante ilegal que llegó al Perú. Por muy duro que parezca y quizás muchas personas les cause ruido esta opinión, pero es que hay muchos paisanos con carencia de valores, carencia de conciencia, que han ido ensuciando el nombre de los venezolanos de bien en el Perú. Y de alguna manera esta migración ilegal, donde pasan venezolanos que delinquen con antecedentes penales, que tienen asesinatos y viven como si nada en ese país, delinquiendo y haciendo lo malo, está afectando a su propia población. Entonces yo creo que esto se tuvo que tomar hace mucho tiempo atrás. La primera oleada de venezolanos que llegó al Perú se les conocía por ser doctores, médicos, ingenieros que vendían una arepa, pero te daban una buena calidad, un buen servicio. Mucha gente se fue a España, se fue a Chile, y en los últimos años han llegado algunas personas que son pocas, pero han manchado quizás esa reputación. Y la prensa peruana ha encontrado en eso mucho material para vender, mucho morbo. Actualmente hay promociones políticas en Perú que ciertos candidatos que se quieren lanzar a presidente eh, incitan la xenofobia. Los venezolanos son malos, los vamos a sacar a todos, no se preocupen. Y bueno, los medios acá son un poco amarillistas y como que complementan esa versión del político. Es difícil hablar de que estamos a favor de que algunos puedan entrar y otros no. Pero todo esto ha sucedido por la gran cantidad de delincuencia que se ha desatado en los últimos años acá en el Perú. ¿Tú cuando llegaste sentías que Lima era una ciudad segura? Sí, sí, totalmente. De hecho, o sea, me gustaba la novedad de poder sacar mi teléfono normal a las 9 de la noche, pero actualmente sí siento que ha sido insegura, sobre todo por el hecho de los venezolanos. Más que todo los de Lima son los que me dicen que la criminalidad de paisanos nuestros ha aumentado. Y yo le pregunto a mis amistades en Venezuela, ¿cómo está Venezuela? Y me dicen, no, incluso está más segura. Y por muy chiste que parezca, me dicen, los malandros están en Perú, hermano. Ya Venezuela está más tranquila. Pero no hay mucha delincuencia venezolana en comparación a la peruana. Pero el nivel tan sangriento y frío de algunos casos que han sucedido aquí por parte de bandas venezolanas han sido tan maquiavélicos que hemos estado semanas enteras con coberturas de estas noticias. El venezolano decente, el venezolano que trabaja y que quiere que lo respeten, que no lo señalen por cosas que hayan hecho otros, pide y le ha pedido al gobierno peruano que se ponga las pilas en sus fronteras y que de verdad trate de hacer un filtro para saber quiénes son los que están llegando. Yo pasé de manera ilegal, solo pasé caminando. Si tenías mala suerte, te encontrabas un control en el camino del autobús, pero de hecho a mí nunca me paró. La militarización en la frontera, yo no hubiese podido pasar y hubiese sido lamentable por mí, pero es que son las reglas, brother, son las reglas. Si tú tienes pensado salir de tu país, por muy difícil que parezca, coño, ten todo en regla y hazlo. ¿Tú estás de acuerdo hoy con una medida que si se te hubiese aplicado a ti, te hubiese afectado y no hubieses podido entrar a Perú? Me ha afectado muchísimo, pero estoy de acuerdo con ellos. Con las personas buenas, ¿qué se puede hacer? No sé, hay alternativas. Pudiese solicitarse una visa humanitaria desde Venezuela, algo que compruebe que tú no tienes ciertos antecedentes, de que tú eres una persona que viene a trabajar acá.
pero no estoy de acuerdo en que la frontera se deje abierta totalmente. ¿Están hartos los venezolanos en Perú de los delincuentes venezolanos en Perú? La verdad que ya no aguanto que se sigan suscitando estos casos, porque cada vez que hay una noticia de que un venezolano hizo algo grave, repercute en contra de todos. Y es un clamor que todos los venezolanos decentes hacemos, que se encarguen de sacar a esas personas y que no las dejen entrar nuevamente para que de esta manera no nos sigan a nosotros poniendo en el ojo del huracán como siempre. Mis noticias y reportajes son patrocinados por Pacific Group, la importadora de productos y alimentos venezolanos. Tu Gestión España, expertos en extranjería, asilo y nacionalidad española. Inmoyael, tu inmobiliaria confiable en España. Latina Store, la tienda de los productos venezolanos que estabas esperando. Y Seguro de Salud, expertos en seguros para residencias y visados en España.